Prepárense a ver 8 cuentos extraordinarios. Historias asombrosas que te transportarán a lugares mágicos y te harán vivir emociones intensas. Bienvenidos. El almohadón de plumas. El cuento narra la historia de Alicia, una joven recién casada. Desde su matrimonio, Alicia comienza a experimentar una inexplicable enfermedad que la debilita progresivamente. A medida que pasa el tiempo, su salud empeora. Los médicos no encuentran ninguna explicación lógica y su estado continúa deteriorándose. A medida que su salud empeora, Alicia muestra evidencias de estar al borde de la muerte. Al investigar el dormitorio, Jordan, su esposo, encuentra un pesado almohadón de plumas bajo la almohada de Alicia manchado de sangre. Sin embargo, no encuentra ninguna evidencia de lesiones en el cuerpo de Alicia. Más adelante Jordan investiga más a fondo y descubre que en el interior del almohadón hay miles de pequeños insectos, parásitos que han estado alimentándose silenciosamente de la sangre de su esposa mientras dormía. Los insectos han llevado a Alicia a un deterioro físico extremo y finalmente la han llevado a la muerte. Los crímenes de la calle Morgue. Esta es la historia del detective Auguste Dupin. En la ciudad de París, se descubre el brutal asesinato de 2 mujeres en un departamento de la calle Morgue. La escena del crimen es desconcertante, ya que no hay señales de entrada forzada y ninguna evidencia apunta a un posible sospechoso. Dupin analiza cuidadosamente la escena y las pruebas disponibles. Observa que la ventana en el 6º piso, que estaba cerrada, también fue abierta y sugiere que el asesino entró por allí. Razona que el asesino debe tener una fuerza sobrehumana, ya que escaló el edificio para entrar y al salir a través de las tuberías. Nadie cree en su teoría y lo descartan momentáneamente. Después de recolectar más información y utilizar su agudo poder de observación, Dupin descubre que el asesino es un orangután que el dueño mantenía como mascota. El simio escapó de su jaula, atacó brutalmente a las mujeres y luego, en un ataque de pánico, lanzó sus cuerpos por la ventana. El barril de amontillado. Este cuento narra la historia de Montresor, quien busca venganza contra Fortunato, un hombre que se ha burlado de él por muchos años, ridiculizándolo permanentemente. Montresor se presenta como amigo de Fortunato y lo engaña para que lo siga hasta su bodega para probar un vino amontillado muy valioso. Durante el recorrido, Montresor aprovecha la debilidad de Fortunato por el vino y su estado de embriaguez para llevarlo cada vez más profundo dentro de la bodega. Al final, en un espacio oscuro de tierra, Montresor le tiene una sorpresa macabra. Fortunato no sabe lo que le espera. Finalmente se queda dormido y al despertar se da cuenta que está inmovilizado, atado a las paredes de la bodega, y logra ver a Montresor levantando un muro de ladrillos. A medida que Fortunato se da cuenta de la trampa mortal en la que ha caído, Montresor se burla de él y lo entierra completamente. El cuento culmina con Montresor afirmando que ha cumplido con su venganza de forma perfecta y que su crimen ha permanecido impune. El gato negro. Nuestra historia comienza con un hombre preso y condenado a muerte, que decide contar lo sucedido desde su perspectiva. Así, relata cómo desde la infancia sentía una afinidad especial con los animales, por lo que de adulto tenía muchas mascotas, pájaros, peces, un perro, conejos, un mono y un gato. Su gato, llamado Plutón, era su favorito y pasaban todo el tiempo juntos. Sin embargo, nuestro protagonista se convirtió en un ser mezquino y agresivo debido al consumo de alcohol. Un día, de regreso de una de sus salidas, borracho, se encontró con el gato y lo atacó, arrancándole un ojo. Aunque el animal se recuperó, quedó con ese espacio vacío y jamás volvió a acercarse a su dueño. Esta actitud enfureció aún más al hombre, que llevado por su perversidad, lo colgó de un árbol. Esa misma noche su casa se incendió, y solo sobrevivió una pared en la que se podía ver marcada la figura de Plutón colgado. Tras este incidente se sintió muy arrepentido, hasta que una noche se encontró con un gato igual al que había perdido. Decidió llevarlo a casa y a la mañana siguiente notó que era tuerto. Aquella señal comenzó a enloquecerlo. El gato lo perseguía a todos lados y perdió la capacidad de dormir y descansar. Un día, agobiado por su temperamento, quiso atacar al gato, pero su esposa se interpuso y la mató con un hacha.
sin arrepentimiento, se encargó de deshacerse del cuerpo. Encontró la solución perfecta: ocultar el cuerpo en el sótano y luego levantar una pared. Pasaron los días y la policía acudió a registrar su hogar. Como no encontraron nada, procedieron a irse, pero el protagonista cometió un error. Muy seguro de sí mismo, golpeó la pared y se sintió un aullido desgarrador que alertó a los oficiales. Luego de destruir la pared, encontraron el cuerpo ensangrentado y consumido por el gato con su hocico lleno de sangre. El jorobado de Notre Dame. Esta historia está basada en la novela Nuestra Señora de París, del genio escritor francés Victor Hugo. De acuerdo con ella, el villano Frollo rescata al bebé que será Quasimodo de las manos de 4 mujeres que quieren quemarlo vivo, porque piensan que es un demonio. Frollo, que arde de deseo por la gitana Esmeralda, le ordena a Quasimodo que la secuestre, pero Febo lo evita y Quasimodo es arrestado y torturado públicamente. Frollo apuñala a Febo en un encuentro secreto que tiene con Esmeralda y todos la acusan a ella. Esmeralda es ejecutada en el patíbulo y como venganza Quasimodo arroja a Frollo desde lo alto de Notre Dame. Después se mete en la cripta donde yacía Esmeralda y se abraza a su cadáver. Años más tarde se encuentran los 2 esqueletos abrazados. La verdadera historia de la Cenicienta. Yesen es un cuento chino escrito durante la dinastía china Tang en el siglo VIII. En la historia se habla de una hermosa joven con pies muy pequeños, que en esa cultura eran símbolo de belleza. La bella joven de pies diminutos vivía con su madrastra y con 3 malvadas y envidiosas hermanastras, quienes le hacían la vida imposible. Un día, se llevó a cabo el baile de parejas, al que asisten todas las jóvenes solteras del pueblo, y la malvada madrastra, cegada por la inigualable belleza de Yesen, la deja encerrada para que no pueda asistir. Antes de irse con sus hijas, la malvada madrastra se come a un pequeño pez de colores que pertenece a Ye, quien queda devastada. La joven saca las espinas que quedaron de su pez, con las que invoca a los espíritus para que la ayuden a escapar, y es así como logra aparecer en el baile. Antes de volver a casa, la joven pierde uno de sus zapatos de seda bordados, que era tan pequeño que no medía más de 10 centímetros. El emperador decide tomar por esposa a la joven a quien le quede el singular zapato, y así es como comienza la búsqueda hasta que el hombre llega a casa de Yesen. El trágico final. Con tal de que el emperador tome por esposa a una de sus hijas y no a Yesen, la malvada madrastra corta los dedos de una de sus hijas y le venda el pie fuertemente para que quepa en la zapatilla de seda, logrando convencer al emperador de que ella era la dueña del zapato. Sin embargo, camino al palacio real, la joven empieza a sangrar abundantemente, revelando la mentira. Cuando llevan a la primera hermanastra de vuelta, la mujer corta ahora el talón de su segunda hija y de nuevo engaña al hombre, pero no por mucho tiempo, pues también empieza a sangrar. En un tercer intento es Yesen quien se pone el zapato que le queda a la perfección, volviéndose así la esposa del emperador, mientras la madrastra y sus hijas son condenadas a morir apedreadas en el fondo de un pozo. Rapunzel de la vida real. En 1901, se registró un caso que guarda similitudes con la versión original de Rapunzel. En Francia, una joven llamada Blanche Manier fue mantenida en cautiverio por su propia familia durante 25 años. Su madre decidió encerrarla en una habitación oscura cuando Blanche se enamoró a los 27 años de un abogado que no contaba con la aprobación familiar. Sus parientes la mantuvieron prisionera y trataron de ocultar su crimen, afirmando que ella había huido para vivir en Escocia. Pasados los 25 años, una carta anónima denunció el caso de Blanche y finalmente fue rescatada. Descubrieron que la mujer había vivido en condiciones inhumanas durante más de 2 décadas, sufriendo desnutrición y con el cabello tan largo que le llegaba hasta los tobillos. Desafortunadamente, la salud mental de Blanche se había visto afectada gravemente a lo largo de los años, lo que la llevó a pasar el resto de su vida en una clínica psiquiátrica. La muerte de Edgar Allan Poe. Baltimore, jornada electoral. Era un día lluvioso el 3 de octubre de 1849. Cuando se encontró a un hombre tendido en una cuneta en estado delirante, con una ropa harapienta apretada y que no era suya. ¿Cómo había llegado a ese lugar? ¿Por qué fue hallado con las prendas de otra persona? Pasó los 3 días siguientes en el hospital, incapacitado por unas fuertes alucinaciones y gritando nombres desconocidos.
Para el 7 de octubre, el escritor de terror más famoso de Estados Unidos estaba muerto. La muerte de Edgar Allan Poe fue tan horripilante y misteriosa como sus cuentos. Siempre se ha insinuado que fue utilizado para un fraude electoral, llevado por la fuerza, drogado y obligado a votar varias veces a un partido político. Finalmente todos los registros médicos desaparecieron misteriosamente. ¿La conclusión? Nunca se sabrá qué le ocurrió a Poe.